sin tanto rollo. ¿Cómo le he titulado? Sin tanto rollo, ¿verdad? Hay gente que se mete en cada rollo. La vida es fácil, no es que nosotros a veces la hacemos complicada. Sí, a veces nosotros nos la complicamos solo. Pero ¿cómo debemos vivir? Sin tanto rollo. ¿Cómo debemos servirle a Dios? Sin tanto rollo. ¿Cómo? Nada más como lo dice su palabra. Así de fácil. Y es sencillo. Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero en un mundo donde hay tanto religiosismo, donde hay tanto mal entendido, tanto mal concepto acerca de lo de Dios, ese texto de mi yugo es fácil y ligera mi carga pareciera como que Jesucristo lo dijo, pues porque Él es Dios, por eso se le hace fácil, porque Él todo lo puede, pero no, viera a nosotros cómo nos cuesta y qué complicaciones tenemos. No, el rollo no es ese. Mira, la situación es que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera, pero nosotros nos complicamos la vida. ¿Qué es lo difícil? Andar cargando con un costal, con una carga llena de cosas del pasado que no quieres soltar y así quererle servir a Dios. Pues, ¿cómo? Se te hace difícil, por supuesto, se nos hace muy complicado. La semana pasada, hablando del mensaje de Romanos capítulo 2, dijimos que en el capítulo 2 el apóstol Pablo, por eso le titulamos La vida secreta, dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. Así lo dice en el versículo 16. El mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de las personas, la vida secreta de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces somos tan buenos para aparentar que decimos, no, es que ¿cómo estás? Muy feliz. Ahora, más en este tiempo de las redes sociales, pues publicamos nada más la cara que queremos que la gente conozca. Publicamos las comidas exóticas, publicamos un viaje en la playa, aunque nos hayamos quedado a acampar ahí en un lugar todo feo, pero nos retratamos detrás de un hotelazo, ¿no? Para que vean que estamos en un gran hotel o cosas por el estilo, ¿no? Pensamientos y conceptos absurdos porque queremos aparentar. De hecho, alguien dijo en alguna ocasión, gastamos tanto dinero en aparentar una vida que a los demás ni les interesa. Y a veces desperdiciamos tanto que no tenemos tiempo de dedicarnos a la vida que realmente a nosotros sí nos debería interesar y que por supuesto a los que realmente nos aman sí les interesa. Entonces, Pablo en el capítulo 2 dice, Dios va a juzgar a cada uno, en realidad sus pensamientos más profundos, las situaciones más íntimas que podemos tener, y dice que aunque nos admiremos y digamos, ay, cuánta maldad hay en el mundo, porque los que roban, los que matan, los que hacen, nosotros no estamos exentos, nosotros no somos inmunes, nosotros somos también pecadores. ¿Por qué? Porque bastaría entender lo que pensamos, entender lo que sentimos, entender lo que a veces nosotros hacemos en secreto, y eso es pecado. Y pecado no hay grande y hay pequeño, no, pecado es pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces Pablo habla todo esto declarando que todos somos pecadores. Pero después, en la última parte del capítulo 2, lo vimos también la semana pasada, el apóstol se va un poquito más profundo hablando de los religiosos. En este caso, cuando tú estudias la carta a los romanos, ves como un comparativo entre los judíos y los no judíos, que la Biblia les llama gentiles, o también en algunas ocasiones les llaman griegos, ¿sí? Griegos no en el sentido de la nacionalidad griega propiamente, sino en el sentido de que simple y sencillamente no son judíos. Entonces, la carta a los romanos, cuando tú la leas, que de hecho lo he dicho y lo vuelvo a decir, es una de las cartas que yo recomiendo leer cuando vas a empezar a leer la Biblia. Primero el Evangelio de Juan, pero después podrías leer la carta a los romanos, porque es una carta que realmente trae el mensaje central del Evangelio.
¿sí? Y es un tratado maravilloso. Entonces, en esa carta tú vas a encontrar siempre al apóstol Pablo hablando ese comparativo entre los judíos y los no judíos. ¿Por qué? Porque era la controversia que había en Roma. Ya lo dijimos al principio, en Roma había de muchas naciones, pero todas esas naciones que vivían en Roma, porque era la capital del mundo, era la capital del imperio, allí en ese lugar, aunque había muchas naciones, pero la diferencia central, la diferencia principal dentro de la iglesia era entre judíos y no judíos. Y Pablo en el capítulo 2, en los últimos versículos, dice: a ver, tú tienes el sobrenombre de judío, piensas que tú tienes la ley, tú tienes los preceptos de Dios, tú haces todo bien, eres instructor de los niños. Y esto, por supuesto, aunque se los habla a los judíos, pero esto, por extensión, sería aplicable a todo aquel o a todos aquellos que tenemos o hemos tenido en nuestra vida pensamientos religiosos. Pensamientos religiosos donde solemos enorgullecernos de lo que soy, de mi historia, de mis años de bautizado, de mi abolengo, ¿sí? De mis ascendientes, porque yo desde mi bisabuelo soy de esta religión, o soy de este camino. Pues sí, pero eso no importa nada cuando en realidad delante de Dios todos somos pecadores. Algunos son más educados para pecar, otros no tienen tanta educación, pero al final de todos pecamos. Al final todos somos pecadores delante de Dios, y eso es lo que Dios le dice a través del apóstol Pablo a los judíos. O sea, ustedes, aunque se creen que tienen la ciencia y tienen el conocimiento y tienen todo, en realidad muchas veces ustedes han cometido situaciones adversas. Enseñan que no hagan algo malo y ustedes mismos lo hacen. Predicador, predícate a ti mismo. ¿Tú qué dices que no sea de robar, robas? ¿Tú qué dices que no sea de adorar a ídolos? Tú mismo adoras, tú mismo tienes ídolos también en tu vida. A lo mejor no un Buda, a lo mejor no un toro con cuernos, a lo mejor no, porque eso, para ti sería grosero. Pero tienes otro ídolo, tienes el ídolo del celular, tienes el ídolo del dinero, tienes el ídolo de un hijo, tienes el ídolo de una pareja que no la puedes olvidar. Y todo ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Y la idolatría nos lleva a vivir una vida totalmente amargada, porque la idolatría nunca será algo que traiga cosas buenas a nuestra vida. ¿Cuál es la única forma? Adora a Dios, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Que todos los ídolos de nuestra vida sean derrumbados en el nombre de Jesucristo. Entonces Pablo habla de todo esto, pero luego comienza el capítulo 3. Ahora sí, entramos en el capítulo 3. Comienza el capítulo 3 hablando de las ventajas de ser judío. De hecho, comienza con preguntas. Tú vas a encontrar en la carta a los Romanos un estilo literario o un estilo pedagógico inclusive, o sea, una forma de enseñar adecuada del apóstol Pablo a través de preguntas. Él dice: a ver, ¿tiene acaso alguna ventaja ser judío? ¿O da lo mismo? Pregunta el apóstol. Pero es una pregunta retórica donde él mismo da la respuesta y dice: por supuesto que tiene sus ventajas. Primero, porque los judíos fue a los primeros que se les habló la verdad. Ellos recibieron los secretos, dice la Biblia, los secretos del Evangelio, los secretos del propósito de Dios. De hecho, mira, cuando tú ves la historia de los judíos, y bastaría con leer el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, te darás cuenta que en el Antiguo Testamento, y por lo tanto este Antiguo Testamento que está centrado en los judíos, habla de que a los judíos Dios les dio el mensaje claro de la palabra de Dios, hablado, modelado, tipificado a través de su misma historia y a través de sus mismos artefactos que utilizaban, como el arca del pacto, el tabernáculo y muchas otras figuras más, como los sacrificios, las ceremonias que hacían,
su más grande fiesta de los judíos, que era la Pascua, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto y fueron liberados, y que ellos cada año se reunían y comían la Pascua sacrificando un corderito que representaba que ese corderito había sido sacrificado para que sus hijos primogénitos no murieran. Y bueno, un sinfín de simbolismos que todos esos simbolismos hablaban precisamente acerca de la verdad contenida en la Biblia y expresada por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, todo aquello del Antiguo Testamento representaba a Jesucristo. Por eso el mensaje del Antiguo Testamento es un mensaje que apunta, que anuncia hacia Jesucristo, y en él, en Jesucristo, se encuentra la plena realización de todo lo que se vivió y se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿tiene ventaja ser judío? Sí, porque ellos recibieron la oportunidad de tener al Mesías ahí con ellos. Ahora, ellos recibieron la ley. Digo, ley. Ley quiere decir ordenanza, quiere decir reglas, quiere decir restricciones, quiere decir instrucciones, ¿sí? Aunque las leyes, la gran mayoría de las leyes que los judíos recibieron eran leyes restrictivas. Leyes restrictivas. Basta con ver los 10 mandamientos y te darás cuenta que 8 de ellos son restrictivos. No tendrás dioses. No. 8 son restrictivos. Solo 2 son instructivos, en el sentido de que no dan una restricción, no dan una prohibición. Entonces, las leyes eran restrictivas. La ley data desde el mismo huerto del Edén, donde Dios crea al ser humano. Y dice que cuando Dios crea al ser humano, lo pone en un huerto, y en ese huerto había muchos árboles sin duda, pero todos llamaban la atención. Y dos son precisamente mencionados. Uno, el árbol de la vida, que representa la gracia y la bendición de Dios. Otro, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, que representa precisamente la ley, porque la ley es la que nos determina qué es bueno y qué es malo. Pero el apóstol Pablo también, más adelante, nos dice que si la ley no dijera que esto es malo, pues simplemente no sería malo. O simplemente no sabríamos, no que no sería, más bien no sabríamos que era malo. ¿Sale? Porque no lo entenderíamos. Entonces, la ley se establece desde el mismísimo huerto. Y aquí Pablo dice que el propósito de la ley es, tú lo puedes leer en los primeros versículos del capítulo 3, el propósito de la ley es que nosotros hagamos resaltar la justicia de Dios. Es decir, el propósito de la ley es, mira, te voy a poner una ley nada más para que te des cuenta que sí eres pecador. Ahí te va. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Cuando tú no puedes cumplir todo eso, entonces lo que te das cuenta es que sí eres pecador y que el único justo es Dios. El único justo es Dios. Y mira, aquí me voy a ir precisamente al capítulo 3 para leerte esa parte donde dice: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Fíjate, si nuestra injusticia hace resaltar ¿qué? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra injusticia es, somos injustos, somos pecadores, somos personas que tenemos errores, somos así. Y esto hoy te va a liberar para que tú entiendas que no debes vivir la vida procurando ser perfecto. No, porque si tú vives la vida con la presión de ser perfecto, nunca vas a poder disfrutar la vida. La vida es imperfecta. Nosotros somos imperfectos, pero eso es perfecto. Eso al final de cuentas es perfecto. ¿Por qué? Porque así diseñó Dios la vida. Entonces, no somos perfectos, pero somos perfectibles y estamos en un proceso de perfección. Lo vamos a estar explicando cada vez un poco más. ¿Sale? Entonces, de esto habla aquí el apóstol Pablo y nos dice que necesitamos entender que la ley, efectivamente, ese era su propósito.
Pero después va un poco más allá. Cuando él dice, el propósito de la ley es resaltar la justicia de Dios, comienza a decir o a plantear algunas preguntas lógicas que los seres humanos nos haríamos. Por ejemplo, él dice, bueno, si mi injusticia o mi pecado hace resaltar la justicia de Dios, entonces ¿por qué Dios me culpa del pecado? ¿Por qué hay castigo? Porque el castigo, más que castigo, son consecuencias de nuestros mismos errores. Y mira, cuando no sabemos que algo es malo y lo hacemos, por ejemplo, un bebé no sabe que el fuego quema y le puede dañar su mano. Él no sabe, pero al no saber y al llegar y tocar una plancha caliente o meter la mano en una llama de fuego, en una brasa, ¿se quemará o no se quemará? Si no sabe. Si no sabe, ¿no se quema? Sí se quema. O sea, las consecuencias son inevitables. Entonces, el que con ley peca, con ley será juzgado, y el que sin ley peca, sin ley también será juzgado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las consecuencias se viven, lo sepas o no lo sepas, lo entiendas o no lo entiendas. Entonces, definitivamente el apóstol Pablo empieza a plantear estas preguntas y luego va un poquito más allá, porque dice, cuando yo hablo estos temas, algunos me dicen, y fíjate, yo cuando leí esto me doy cuenta que desde aquellos tiempos había lo que voy a mencionar. Pablo dice, cuando yo hablo de estos temas, algunos me dicen, ustedes, los que enseñan sobre la gracia de Dios y no quieren enseñar sobre la ley, sobre todas las restricciones y sobre todas las ordenanzas, ustedes tienen un lema que dice, pequemos más para que nos venga el bien. Y Pablo dice, así nos calumnian. A mí me calumnian, a los que predicamos esto nos calumnian, que nosotros predicamos la gracia solo como una licencia para pecar. Y que hasta nosotros decimos, entre más pequemos, mejor. Mejor. Pero eso es una mentira. Y de hecho el apóstol Pablo termina diciendo, estas personas que dicen eso tienen muy merecida su condenación. Santo Dios, eso lo dice, mira, te lo voy a leer, y a ti que estás escuchando, está exactamente en el versículo 8, versículo 8, dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Y Pablo lo está diciendo, o sea, se nos calumnia que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bien, pero no es cierto. Cuando estamos hablando de estos temas y cuando estamos diciendo que la ley, su único propósito era nada más resaltar que todos somos pecadores, y la religión nos enseñó, y las religiones no solamente cristianas, las religiones budistas y otros tipos de religiones nos enseñan la purificación del hombre a través de la meditación, la purificación del hombre a través de las prácticas y a través de hacer y de hacer. No. Nosotros somos pecadores y nosotros, esa es nuestra naturaleza. Sí, esa es nuestra naturaleza. Pero no es tampoco, al hablar de este tema, que sea una licencia para pecar. Ahora, vamos un poco más allá. Quiero que tú y yo entendamos que cuando hablamos de la salvación y hablamos del amor de Dios, no tenemos que venir con tantos rollos. Yo ahorita estoy con un rollo, ¿verdad? Porque tengo que explicar lo que dice la palabra, pero todo esto te lo estoy explicando, todo esto te lo estoy diciendo solo para llegar a este punto. Mira, escucha lo que dice ahí en Romanos, escúchalo con toda tu atención. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Ojo, yo ya te dije, porque el apóstol Pablo dice que todos somos pecadores, que somos injustos y que nuestra injusticia lo único que hace es resaltar la justicia de Dios, y que la ley, las reglas que nosotros ponemos y que nos han puesto
solamente han servido para resaltar más que somos pecadores, para que tengamos conocimiento de eso. Pero Pablo dice, Dios nos ha mostrado cómo realmente sí podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Hay una forma, dice aquí, estoy leyendo la Biblia literalmente en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo que hay una forma en que podemos ser justos delante de Dios sin cumplir las exigencias de la ley. Y explica, Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Quién es el que nos hace justos? Dios. Dios es el que nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuál es la única manera de ser justos? Poner nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. Eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea. Recuerden que la controversia en la carta a los romanos es entre judíos y no judíos. O, dicho de otra forma, entre religiosos y no religiosos. Recuerden que el mundo no se divide en buenos y malos, se divide en malos que no aceptan que son malos y se escudan en una religión, o malos que aceptamos que somos malos y que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, Pablo dice, y eso es verdad para todos, para judíos y para no judíos, para los que conocen la ley y para los que no conocen la ley, para los que son religiosos y para los que no son religiosos, para todos ellos es seguro y es verdad que si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, somos justificados ante los ojos de Dios. Di conmigo, ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Sí, a lo mejor no ante los ojos de la humanidad. Porque si yo me espero a ser justificado ante los ojos de la humanidad, pues el dicho dice, no soy monedita de oro. No soy monedita de oro. Pero al final de cuentas, yo no voy a gastar mi vida queriendo demostrar en el Face que sí soy valioso, queriendo demostrar en mis redes sociales y queriendo demostrarle al mundo entero que yo sí valgo, cuando en realidad la gente no es la que me va a juzgar, o la gente no es la que me va a condenar o me va a salvar. El único que me va a justificar es Jesucristo, y el único que me puede condenar es Jesucristo. Por eso mi fe y mi confianza están solamente en Él. Porque hay un solo Dios y un solo Salvador, o un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que me puede salvar. Dice, alguien dijo una frase por ahí, el único que me podía condenar dio su vida por mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No sabes, mira, de veras, no sabes cuánto me libera esto. Cuánto a mí me liberó entender estos conceptos. Yo por eso te lo comparto. ¿Por qué? Porque cuando yo entendí que el único que me podía condenar dio todo por mí, entonces yo desde ese momento decidí vivir y darlo todo por Él. Por eso vivo por Él. Por eso desde la edad de los 12 años yo entregué mi vida a Cristo. Y debo confesar, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Todavía me casé a los 24 casi. Y seguimos, y todavía yo seguía batallando con el concepto, o con mi concepto propio, mi concepto humano, de que yo no era valioso, de que yo no podía, y que yo tenía que demostrar, y que yo tenía que ser como aquel, yo tenía que ser como el otro. Porque no había entendido lo que la carta de los Romanos decía, porque no había entendido el mensaje central de la Biblia. Pero cuando yo entendí el mensaje central de la Biblia, yo comprendí que no era por mis méritos, que no era por mi justicia, y que la única forma de poder ser justificado sin las exigencias de la ley era poner mi confianza en aquel único ser maravilloso que podía condenarme, pero que dio su vida por mí. Si le vas a aplaudir, antes de que y esto además dice
Es aplicable para el que cree, sea quien sea. ¿También yo, Señor? Sí, también tú. Yo alguna vez le dije a Dios, ¿yo también puedo? Sí, tú también puedes. Ah, perfecto. ¿El más pecador del mundo también puede? Sí, también puede, sea judío o no sea judío. Si cree en Jesucristo, será salvo. Y luego dice el siguiente versículo: pues todos hemos pecado, ¿cierto? Pues todos hemos pecado. Y no solamente diría yo hemos pecado, todos seguimos pecando. ¿Todos seguimos pecando? Todos seguimos pecando.